vamos a mantener de pie para la última escritura del Evangelio, Comes from the Gospel of Mark, chapter 6, verses 6 through 13. que viene del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versos 6 a 13. Jesús envía a los 12 y va a ser Cecilia y Juan Miguel. Lectura del Evangelio Marcos, capítulo 6, versículos 6 al 13. Jesús envía a los 12. Jesús recorría a los alrededores, enseñando del pueblo en pueblo. Reunió los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Lleven sandalias, dijo, pero no 2 mudas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salga del pueblo. Y si en algún lugar no lo reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdense el polvo de los pies, como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente que se arrepintiera. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Mark chapter 6, verses 6 through 13. And it is written, Jesus sends out the 12. Then Jesus went around teaching from village to village, calling the 12 to him. He began to send them out 2 by 2 and gave them authority over impure spirits. These were his instructions. Take nothing for the journey except a staff, no bread, no bag, no money in your belts. Wear sandals, but not an extra shirt. Whenever you enter a house, stay there until you leave that town. And if any place will not welcome you or listen to you, then leave that place and shake the dust off your feet as a testimony against them. They went out and preached that people should repent. They drove out many demons and anointed many sick people with oil and healed them. This is the word of God for the people of God. Thanks. We've been doing a lot of sending out here in the last 2 weeks. En estas últimas semanas hemos enviado a bastante personas. We sent people to New York and we sent people to Washington, Enviamos D.C. a una delegación a Nueva York para pues la conferencia de Morena And we sent and to Washington, D.C. with y después Gulak. mandamos una delegación aquí de la iglesia también para la conferencia de LULAC y el día de Calvideo en Washington, D.C. And today we sent a delegation to be with Minister Farrakhan. Y hoy mandamos una delegación que ahorita va a escuchar el discurso del ministro Farrakhan. We stand by him because he's always stood by us. Nosotros mantenemos a él como un amigo porque él siempre nos ha defendido. Now it's our time to go out into our own communities Ahora Dios nos pide que salgamos a nuestra propia comunidad. and make disciples amongst our people. Primeramente, hacer discípulos, no solo de nuestra propia familia, pero a la comunidad. And we do so with faith Y lo tenemos que hacer con fe, because Jesus is really sending us. porque Dios, Jesucristo, está mandándonos, And Jesus is, verdaderamente mandándonos a hacer este trabajo. let's sing together, Yo sé estás aquí. Por eso vamos a cantar unidos. Yo sé que estás aquí y yo sé que hay tiempos cuando uno siente que estás bien solo o sola y para que sabemos que Dios sí está con uno y saber que Él está aquí y vas a sentir esa presencia y mandamos esa misma presencia a los cárceles donde están nuestros seres queridos, al otro lado a la frontera donde se encuentran nuestros seres queridos, porque ellos no están solos, ellos tienen también que saber que Dios está aquí y allá con ellos, porque Dios puede estar en todos lados a la misma vez, amén. Yo sé que estás aquí. Yo sé
estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. ¿Pueden tomar sus asientos? At the baptism of Jesus, En el bautizo de Jesucristo, we saw that we were part of a moral movement, afirmamos que formamos parte de un movimiento moral, a movement that had the presence of the Holy Spirit. un movimiento que tenía la presencia del Espíritu Santo. And then Jesus began to preach. Y es cuando Jesucristo comenzó a predicar. We learned that this was a kingdom movement. Aprendimos que este fue un movimiento moral con el Espíritu acerca del reino de Dios. In a movement in which justice and love and the Un forgiveness of the kingdom movimiento. could come alive between us. Un movimiento en cual la justicia y el amor y el perdón del reino de Dios podrían cobrar vida entre nosotros. Just then, Jesus began to recruit his disciples. En ese entonces Jesús comenzó a reclutar a sus discípulos. For he knew that soon after his crucifixion, Sabía que después de su crucifixión, the Romans would destroy their temple los romanos iban a destruir el templo and scatter the people to other nations in y the empire. dispersarían a la gente a otras naciones en el imperio. And many times those other nations would be hostile to Y them. donde iban a llegar iba a ser hostil. They would be undocumented and they would not be Iban a citizens. ser indocumentados y no iban a ser bienvenidos. Jesus recruited disciples so that he could prepare them to organize the people in communities of faith. Jesucristo reclutó a los discípulos para prepararlos, ser los líderes, para organizar a la gente en comunidades de fe y resistencia en esta diáspora. When they were sent to these other countries. Cuando los mandaban a estas otras And naciones. the gospel journey speaks to us because that is who we are. El viaje del evangelio nos habla porque eso es quien somos. A diaspora from Mexico and Latin Un America. pueblo de diáspora que viene de México y América Latina. And we need the redemption of the kingdom of God Y among us. nosotros necesitamos
necesitamos la redención del reino de Dios entre nosotros. And we need to organize our community of faith here. Y también necesitamos organizar nuestra comunidad de fe y resistencia aquí. After he recruited the disciples, Luego que Jesús reclutó a sus discípulos, he brought them with him as he healed the sick, Él los llevó con Él para ser testigo mientras sanaba a los enfermos. the leper and the paralytic, Acuérdense, Él sanó al leproso, el paralítico, to demonstrate the power and presence of the el kingdom of ciego, God. para demostrar el poder y la presencia del reino de Dios. And then he showed the disciples this great power Y luego mostró este gran poder que Él tenía. when he healed the demoniac, Cuando Él expulsó al demonio del hombre. driving the demon called Legion from him. Él echó ese demonio llamado Legión. The disciples watched and they witnessed Jesus, Los discípulos observaron, pero también eran testigos de Jesucristo. not only healing disease, No solamente Él estaba sanando los enfermos, but healing the discrimination that pero también isolated them. sanando esa discriminación que los tenía aislados. They watched and witnessed Jesus as he not only drove out that demon, No solo estaban observando y siendo testigos cuando Él expulsó a ese demonio, but made it clear that the demon was in the man because of the Roman oppression. pero Él dejó saber que ese demonio estaba dentro del hombre debido a la opresión del imperio romano al pueblo. When you take on a new job, Cuando uno toma un nuevo trabajo, first you receive instruction, primeramente te dan instrucciones then you get a trial run, y después te dan un entrenamiento chance to put what you've learned into y practice. te dan un tiempo de prueba para que uno pueda mostrar que aprendió. That's the way your boss can know if you've learned what you were Así el taught. jefe sabe si uno aprendió y es capaz de hacer el trabajo. And today Jesus is our boss. Ahora mismo Jesucristo es nuestro mayordomo. Jesus sends out the 12. Él es el supervisor y Él es el que manda a los 12. He gave them authority to heal and drive Él out les demons. dio el entrenamiento y la autoridad para sanar y expulsar a los demonios. He also told them that the harvest is plentiful, También les enseñó que la cosecha es abundante, but the workers are few. pero hay muy pocos obreros. So he called them to pray for workers. Por eso Él les dijo, tenemos que orar para los obreros. See, he was praying for the disciples to do what he had been teaching them. Él estaba orando para que los discípulos pudieran poner en acción toda esa preparación y enseñamiento les dio. Finally, he reminded them that they were not the first to plant the kingdom of God Y among the people. Él les dijo que ellos no eran los únicos, que había gente antes de ellos que sembró muchas semillas de esperanza. They were not the first to build a moral movement with the Y no presence eran of the los Spirit. primeros que estaban sembrando un movimiento moral. Because God is always working among his Porque people. Dios siempre está trabajando entre su pueblo. So he showed them that others have planted. Él mostró los antepasados que también eran aquellos que sembraron esta And they have only to harvest. y que ahora les toca a ellos ser los que iban a traer la cosecha, trabajar la cosecha. He says, that's what it means when he says you can reap what others have sown. Eso es lo que él dice, ustedes van a ser los trabajadores del cosecha, pero alguien vino antes para sembrar. Put yourself for a moment in the shoes of Peter and the other disciples. Yo quiero que por un momento imagínense que son en el lugar de San Pedro You've seen o the los miracles. otros discípulos. Ya vieron todos los milagros, están siguiendo a Jesucristo. And now Jesus has told you that you are given authority to heal Ahora and drive out Jesucristo demons. te deja todo este poder en tus manos y dice, ahora ustedes tienen esta autoridad y los envía. You're out in the community on your own. Ahora tú te encuentras en una comunidad entre el pueblo, puede ser solo, bueno, sin Jesucristo, You see a leper, y después tú encuentras un leproso, someone with that terrible disease. alguien con esa enfermedad tan contagiosa, You draw back away from y him. después te alejas. A veces uno se pone muy lejos de la The way enfermedad. sometimes we draw back from a person who's homeless. A veces uno ve a una persona homeless, una persona que viviendo en la calle y uno dice, ay, por favor, que no me viene a pedir algo.
But then you see him as Jesus saw him. Pero después uno lo ve, su rostro, y lo ve y dice, este es un ser humano, Alone and isolated and hated. solo y odiado y hecho a un lado y nadie le importa. You reach out to touch him. Y después tú le alcanzas a tocar su mano. You see the desperation and Y loneliness in his después tú eyes. ves en sus ojos que se siente él abandonado o ella. But you see as Jesus saw, Y después tú ves en los ojos que nos ve that he's a Jesucristo. human being, a Él child of es un God. ser humano, es otro hijo de Dios. You feel for him through the love that Jesus Y had for him. después a través de esa mirada, usted ya siente el amor de Dios. And you want to heal him. Y tú quieres apoyarlo, tú Your quieres sanarlo. hand is on his terrible diseased body. Y aunque él tiene una enfermedad, una adicción, tú lo tocas porque tú quieres apoyarlo, tú quieres ayudar. Suddenly a spirit comes over you. De repente uno siente el Espíritu Santo que All te over entra. you. Y es como arde desde adentro. And it goes through you. Y se siente y está hasta alrededor y adentro de uno. Through your hand that rests upon him. Y después tu mano que lo toca a esa persona. You hesitate. Y después todavía piensas, No, you're not Jesus. porque sabes que tú no eres Jesucristo. Yet you will be Jesus. Pero tú puedes for a ser moment, both you Jesucristo. and the leper Por ese believe. momento tú puedes sanar a ese leproso And the leper is healed. y después tú sanas a alguien. That's what the disciples experienced. Eso fue lo que experimentaron los discípulos. And as always, the scripture, it speaks to us right on time. Y siempre las escrituras, el mensaje nos llega a tiempo. We always need the healing of the kingdom Siempre uno necesita la sanación del reino de Dios, in our spirit and our relationships. especialmente en nuestro espíritu y en nuestras relaciones. But today we need this spiritual power to help us organize a moral movement. Ahora necesitamos este espíritu que viene solamente de Dios para construir otra vez el movimiento Let me moral. explain. Y le voy a explicar. There are 10 million undocumented living in the U.S. today. Hay 10 millones de indocumentados viviendo aquí en los Estados Unidos del Norte. But there are 8 million U.S. citizens who count one or more of this 10 million as part of their family. Pero hay 8 millones ciudadanos estadounidenses que cuentan con uno o más de estos 10 millones como sus padres. That's 18 million. Esos son juntos 18 millones, And los connected- indocumentados con sus hijos ciudadanos. And connected to this 18 million are 60 million Latinos today. Y si uno conecta los otros 60 millones de latinos, And connected to these are 700 million Latinos in Latin y America si and the uno Caribbean. conecta los 700 millones de latinos que viven en América Latina y el Caribe, You see, Trump has played on the fear of white people in the U.S. mira, Donald Trump, él ha jugado esto con los temores de gente anglosajona. who fear that the moral demand of all these millions Ellos temen que este demanda moral de todas estas personas de color will invade and take away their privileged que lives. van a entrar, invadir y quitarles sus privilegios que han tenido todas estas décadas. And this fear has been turned into hatred. Y ellos no quieren compartir y este temor se ha vuelto en odio. So for them, all Latinos are like the leper. Y por esos anglosajones racistas, ellos ven a todos los latinos, ciudadanos o no, como leprosos. Our movement has grown through the witness of the families. Nuestro movimiento ha crecido tanto a través del testimonio de nuestras Through the familias, 18 million. a través de los 18 millones. From being lepers in this nation, they won the hearts of the people. De ser esos leprosos, los que quieren poner al margen, han ganado los corazones de la gente de este país. Their witness, your witness, Su testimonio, tu testimonio de made them tus see you hijos. as Jesus saw you. Y por eso te tienen que ver como Jesucristo nos ve. But Trump sees the White House. Pero Donald Trump, él ve solamente la Casa Blanca. And he did not focus on you Y él no tiene su enfoque en ti.
because he knew the people had come to support you. Porque él sabía que si él enfoca en ustedes, la gente iba a salir a apoyarlos. Instead, he marshaled the fear of his racist movement on the No, border. él marchó con sus racistas y él enfocó solamente en la frontera, Made his demand for a wall that would protect the whites from the haciendo people una of Latin demanda America and the para Caribbean. un muro, para bloquear, para quedarlos afuera a toda la gente que necesitaba entrar pidiendo asilo. Now, what's going on today? Pero ¿qué está pasando hoy día? The political opposition, the Democratic Party, El partido político que está opuesto a Donald Trump, que se llama el Partido Demócrata, took up the challenge against the wall. que ellos asumieron el desafío contra el muro. Speaker Pelosi had, fresh from victory, called the wall immoral. Ella, Nancy Pelosi, la orador de la Cámara Baja, ella pues saliendo de su victoria, de que muchos demócratas ganaron, ella llamó el muro inmoral. They fought back against Trump's demand to build the wall, Y ella luchó con los demócratas en contra del muro. and they won a temporary victory. Y ellos ganaron una victoria, pero solamente temporal. But at the same time, I'm telling you, they abandoned the 18 Pero million. les tenemos que decir la verdad. El Partido Demócrata ha abandonado a los 18 millones que viven aquí en este país. The families facing separation. Todas las familias enfrentando separación. For years, our movement, our moral movement was spirit. Por muchos años, nuestro movimiento moral tenía el espíritu. It forced the Democrats in Congress to demand legalization Y for the ese family. Espíritu Santo en nuestro movimiento obligó a los demócratas en el Congreso a exigir la legalización. And in return, the Republicans demanded stronger enforcement and Y border a security. cambio, la demanda de los republicanos era de aplicar más estricta la seguridad en la frontera. But this time, the Democrats abandoned us. Pero muy pronto después de Nancy Pelosi y su discurso, ahora los demócratas nos han abandonado otra vez. They fought the wall, Ellos lucharon contra un muro, but they joined in funding border security. pero ellos se unieron a los republicanos a dar más, financiar a la seguridad fronteriza, Without legalization for the sin families. legalización para los que estamos aquí. This abandonment by the Democrats, Este abandono por parte del Partido Demócrata it's left the 18 million at the mercy of ICE. ha dejado a los 18 millones que son los indocumentados, sus hijos ciudadanos y los demás aquí sin, pues, bajo el misericordia de los políticos. And more people have been deported than any time in U.S. history. In our Y ahora neighborhood. ICE está sobre la gente y más gente ha sido deportado de cualquier momento en la historia de los Estados Unidos. In those negotiations, the Democrats, they first demanded security for 1 million. Los demócratas, ellos pidieron seguridad para 1 millón. The 700,000 Dreamers and TPS recipients. Solamente ellos pidieron pues seguridad para los 700 soñadores y los que recibieron TPS. They dropped even this demand. Y ellos incluso eliminaron esta demanda. They wanted to prove they could be as tough on the border as Trump, but without the Ellos wall. querían competir con Donald Trump, que también ellos podían ser duros contra la frontera. That was their political strategy. Eso fue su estrategia política. So once again, we're the lepers. Otra vez nos encontramos siendo los leprosos de este país. Once again, we live in fear of the knock on the door. Otra vez estamos viviendo con el temor que alguien va a golpear la puerta y va a ser ICE y nos va a dividir la familia. The car in our rearview mirror. O ese carro detrás de mí puede ser un policía que me va a detener. Once again, children are seeing armed men take their mothers away Y from otra them. vez, muchos niños son testigos cuando llegan armados y quitan de ellos sus brazos uno de sus padres. Our delegation went to Washington, D.C. this week with LULAC.
Nuestra delegación de esta iglesia fue a Washington, D.C. con Lula, que es nuestra organización que somos miembros. and reported that really we were the only ones still fighting for the family. Y tristemente éramos los únicos hablando de las familias que viven aquí en los Estados Unidos que tienen hijos ciudadanos y todavía no tienen sus papeles. Not Pelosi and the Democrats, Pelosi callada, los demócratas igual, not even the Congressional Hispanic Caucus, ni los latinos que son miembros del Congreso. not even the well-funded immigrant rights Y organizations. todas esas organizaciones que tienen con muchas finanzas que dicen que ellos están ahí para defendernos. See, the Democrats, they took up the symbolic resistance to the immorality of Trump's wall of Porque inequality. simbólicamente ellos lucharon por nosotros, pero solamente en contra del muro. Then they joined the effort to secure the borders against forced migration by other means. Pero ellos dieron dinero para ponerle otras maneras como cerrar la frontera. And they left untouched and unopposed Y dejaron a nosotros abandonados. the inhuman persecution of 18 million people. Es la persecución de 18 millones de personas en este país. That's the truth. Y eso es la verdad. Now, this fight about the wall of inequality, it's going to dominate the politics of the nation for the next Y year. esta lucha, este discurso que comenzaron contra el muro o si van a poner el muro, eso va a durar como lo que durante estas campañas para la Casa Blanca. And it's going to come to a head again next December. Y el próximo diciembre van a hablar otra vez si se va a cerrar el gobierno otra vez o se va a poner el muro. That gives us a year to reassemble the coalition. Eso nos da un año para que nosotros podamos organizar el movimiento mural, una defensa para nosotros, That responded to the humanity of the 18 million. que puede responder y defender a los 18 millones que son los indocumentados y sus hijos. We have a year to reassemble the coalition. Nosotros tenemos un año de reclutar, de hacer una asamblea, de reunir, a despertar el movimiento de nuevo. If we've not brought the Democratic coalition to the support of the 18 million, Para poner los demócratas a defender a los 18 millones. it's going to be hard to bring back their support even if they win in 2020. Y va a ser duro convencerlos porque es posible que ellos ganan en el año 2020, pero va a ser difícil que enfocan en las familias. So that's our challenge. Pero es el reto que Dios nos ha dado. Can we renew the moral A movement ver si nosotros podemos renovar el movimiento moral, that once forced the Democrats to support us? que una vez forzó a los demócratas a levantar y defendernos. I think we're ready. Yo creo que sí estamos preparados para Last year esta we lucha. developed our Chicago proposal. Por eso hicimos la propuesta hace ya meses atrás, preparándonos para esta lucha, That added protection for the families. que puso la protección en escrito, documentado. Queremos proteger a las familias que están aquí. We brought it through the city council and Y ya next- se we're votó gonna en take el it to the concilio county board. municipal y ya en marzo se va a votar en el condado de Cook. Then we'll take it to the state Y legislature. después se va a llevar con el estado de Illinois. That's part of building the movement. Eso es parte de construir el movimiento moral. And we're going to have to make this move across the nation. Y vamos a tener que hacer lo mismo en todas partes, en todos estados de la nación. So we're being sent out So, Dios nos está enviando to heal, para sanar, to drive out demons, para echar demonios, to defend our people, para defender al pueblo de nosotros, to enlist people in our movement. para levantar al pueblo y reclutarlos al movimiento. It may seem like this is an impossible task Se puede ver, esto es un trabajo imposible to bring the moral movement into the heart of the political movement para, in only para, a year. para integrar el movimiento moral entre todos políticos que ahorita campañas que tienen. So now's the time to remember the words of Jesus. Por eso es importante siempre de recordar las palabras de Jesucristo. Jesus reminded the disciples
Siempre Él los recordó a los discípulos that God had already been working among his people. que Dios siempre ha trabajado a través de su pueblo. He told them they were only being asked to reap what others had sown. Y solamente les estaban diciendo, ustedes nomás tienen que trabajar la cosecha porque yo ya tuve otras personas que sembraron. Remember that our movement had grown to force Barack Obama to issue those executive orders. Acuérdense cuando Barack Obama dijo que no podía hacer nada y nosotros sí se puede y después tuvo que hacerlo. We're not starting from scratch. Y nosotros no estamos comenzando de cero. No, our task is to renew a movement No, nuestro trabajo es de renovar algo que ya está allí, that we already built, que ya está construido. that God already built. Despertar algo que Dios ya tiene ahí esperándonos. That's why Jesus told them that the harvest is plentiful, but Por the eso workers Dios are few. dice que la cosecha es abundante, pero son muy pocos los obreros. Jesus is here with us, Porque Jesucristo está entre nosotros. beginning the renewal of that moral Y Él movement with está spirit. renovando ese espíritu para que nosotros podamos comenzar el trabajo. He has a plan to renew the faith of the people. Y Él tiene un plan para renovar la fe del pueblo. We're following that plan. Con esa fe movemos montañas. And now Jesus is sending us out. Y ahora Jesucristo nos está mandando, enviando. When you go from here, Y cuando uno sale de aquí, you're going to find people who are being treated like the lepers. vas a ver cómo tratan a nuestra gente como leprosos. Remember that Jesus taught us to see them as God created them. Acuérdense que Dios dijo que tenemos que ver y tratar nuestro prójimo como Él los ve. If they face deportation or discrimination, Si ellos stand with them. están enfrentando de la discriminación o la deportación, para al lado de ellos, If they are- defiéndelos. If they're sick, help them to find medical care. Y si ellos están enfermos y no tienen seguro, no tienen cuidado médico, ayúdales a encontrar lo que ellos necesitan. Speak to them as Jesus would have spoken. Habla con ellos, igual como Jesucristo dice, ustedes merecen lo todo. Tell them that not only theirs is the kingdom of God, Y no solo es para otros, es de ellos el reino de but Dios. they've been planted here by God Y to que change Dios this los nation. puso aquí por un propósito de forzar cambiar esta nación. This is a time of renewal. Esto es un tiempo de renovarnos, Renewal of our faith. renovar nuestra fe, Renewal of our family. renovar nuestra familia Renewal of our church. y renovar el espíritu de nuestra iglesia Renewal of our movement. y renovar nuestro movimiento Some of that moral. renewal will come from the next generation. Y esta vez van a ver que el renovación va a llegar de los más jóvenes. As they take their place in our community. Ahora que ellos están tomando su lugar en nuestras comunidades y luchas. Some will come from those who benefited from the struggle and now want to give back. Y otros que han sido beneficiados del movimiento y ahora es un tiempo de dar para atrás. Whose spirits were kept alive during dark times. Porque su espíritu se ha podido mantenerse vivo porque alguien más se levantó a defenderlos. Now we'll raise up the spirit in others. Y ahora a ellos les toca levantar ese espíritu en los demás que están In siendo renewal, atacados. En el tiempo de renovación, What was good becomes better. lo que era bueno se hace mejor. In renewal, En renovación there's transformation. hay mucha transformación. Look at Mexico. Ve México, por ejemplo. AMLO brought a moral movement with spirit. AMLO, él representa un movimiento moral. Moreno. Y un espíritu que viene de su partido nuevo que se llama Morena. Into the political movement. Es un fin de la corrupción. And that renewed the political Y movement. eso es una renovación, ese espíritu de sacar lo que es malo y renovarlo con compartir todo, es un espíritu tan bonito y tan grande que se siente hasta acá. In accepting this call Y cuando uno acepta su llamado to renew your faith de renovar tu propia fe, by reaching out to your people, alcanzando a los demás, you will find that your faith is made new. vas a sentir que tu fe es tan fuerte y tan renovado y una energía pues gigante. In reaching out for others, Alcanzando a los demás, you will find yourself transformed. tú vas a sentir que tú es
una transformación. In accepting the call to gather again our moral movement, Aceptando este trabajo, esta cosecha de renovar el movimiento moral, we'll find a movement made new. vas a ver que vas a encontrar un movimiento For in nuevo. renewal, Porque cuando estamos en renovación, there's transformation, hay in transformación, which God makes everything new. donde Dios hace todo nuevo. This is a new beginning. Este es un nuevo comienzo. Don't worry that the No te, politicians may have no te abandoned us, preocupas que los políticos nos han abandonado otra vez. because God never abandoned Porque us. Dios no nos ha abandonado. Remember that the moral movement Y acuérdense que el movimiento moral has the authority and the tiene la power autoridad y el poder de mover to montañas. transform the political movement. Transformar hasta esos políticos necios. But remember that the moral movement Pero acuérdense que ese movimiento moral grows from the faith and faithfulness of crece each de of la you. fe del pueblo que está aquí en la base. God is sending you out. Por eso envía a Dios He's a giving- sus discípulos. Dios te está enviando. He's giving you the authority to Él te heal your está people. dando la autoridad de echar demonios, de levantar el pueblo y de traer justicia. If you obey His Y commands, si uno obedece los órdenes de Dios, the next Sunday right here will double, el próximo domingo vamos a llegar aquí con doble personas. because each of you will bring another. Porque cada uno va a buscar a alguien más que debe de estar aquí con And the Sunday nosotros. next will double Y again. después el próximo domingo otra vez vamos a hacer doble. God is sending you out. Porque Dios te está mandando a reclutar. He's joining you to His Y Él kingdom te está movement. reuniendo con los demás que te necesitan ver tu luz, tu conocimiento, tener tu fe. As Jesus became the people of God Porque Jesucristo se convirtió pueblo de Dios. through His ministry, A crucifixion, death, través and de su resurrection. ministerio, su crucifixión y su resurrección. So now you are becoming Jesus. Ahora ustedes son esa semilla ya creciendo para la cosecha. It's a new beginning, Es un nuevo comienzo. a year of transformation. Un año de transformación. Just hear the call of the Lord. Solamente tienen que escuchar que Dios te está Hear the llamando. call of the Lord. Y Él está llamando a ti por tu nombre. Amen. Amén. Amen. Amen. Let's sing Dame Fe as we Vamos a ponernos de pie y cantar Dame Fe. Porque yo sí me levanté con mucha fe. Porque mi nieto ya está escuchando. Ya no está tan sordo como la semana pasada. Amén. Dame fe.